Un podcast de Otonovero. Historias a viva voz. No sé qué tienen tus ojitos, oh Pepita, mi tierna infante, que tras verte en tu cunita siento arder mi corazón. Camposancos, 28 de agosto de 1938. Pepita, esta carta es para felicitarte en tu primer cumpleaños. Mis deseos serían el poder darte mi cariño y un regalito, pero como me es imposible, te mando esta cartita, contándote la alegría que recibió tu papá, al ser nacida tan hermosa y en la tierrina Astur. Un silencio enterrado. Pero claro, como la lectura no está a tu alcance por lo joven que eres, mandarás a tu mamá que le dé lectura a tus oídos. Cerca de 500 kilómetros separan al remitente de las destinatarias. Un joven escribe a su mujer y a su hija. Se llama Marcelino. Tiene apenas 20 años. Es asturiano de Mieres, aunque vive en Gijón. Es mecánico de máquinas de escribir. Comenzó a salir con Oliva siendo adolescentes. Ahora acaban de ser padres. Josefa, Josefina, Pepita. Así se llama la niña. Se está acabando el verano de 1937 y no es un verano normal. Las calles de Gijón llevan 14 meses sosteniendo el peso de una guerra. Se nota en las cicatrices de las aceras y los edificios, y se perciben los rostros de un pueblo que tiene miedo y pasa hambre. Resisten sin saber si será mañana el día en el que acabe todo. ¿Y qué vendrá después? Los bombardeos son intermitentes, diarios. Se producen en ocasiones a la salida de la sesión de cine. Las salas siguen programando películas como si fueran búnkeres de ficción al margen de la realidad. El verano en la ciudad poco se parece a lo que era antes de julio de 1936. Se ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada por el alzamiento del ejército marroquí. Como protesta por la actitud facciosa de los focos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT... Un golpe de Estado resquebraja la paz y los cimientos de una república aún tierna e inestable y trunca planes de vida. Como los de Abelardo y Emilia. Tienen 2 hijos pequeños, Carmen y Enrique. Viven en el barrio del Llano. Él trabaja como albañil. El 20 de octubre de 1937, horas antes de que las tropas franquistas irrumpan en Gijón y den por neutralizado el último reducto del frente de Asturias, Marcelino y Abelardo deciden tomar un barco. Buscan ponerse a salvo de la represión fascista, que ya ha empezado a mover sus tentáculos. En ese punto, en el puerto de El Musel,
Y ese día comenzaría a escribirse su historia en común, la suya y la de otros 5 jóvenes. Pues leíares y releíares, pero mi madre guardaba meres, porque me metía en una habitación a leeres. Bueno, es que En cuenta hablar con mi madre, porque mi madre estaba amargada. Ya. A mí en una carta decíame de que cuando sea mayor que la leyese, que el que estaba allí que lo matarían, que él no pensaba que no lo matasen, pero que no supiese que estuvo preso no por nada, ni por robar ni por matar. Camposancos, 4 de agosto de 1938. Todos mis pensamientos de esperanza se realizaron en sueño, en que salí en libertad y me encontraba en casa. Llegué en el tren del norte y a la primera persona que vi fue a mi hermana. De tal manera la abracé que no era capaz de abrir los brazos para soltarla. Momento más tarde te vi a ti, que tenías en brazos a esa chiquitina, que poco a poco me lleva a las entrañas. Después de veros, abrazaros y tantas cosas que me contabais, qué satisfecho me encontraba, al lado de esta mujer que sabe querer, y de esa hija que me miraba y decía para sí: ¿quién es ese hombre que no conozco? Y yo le decía: soy papá. Josefina es esa hija que en sueños de su padre le mira con la extrañeza de quien ha pasado sus primeros años de vida con la única referencia de una fotografía. Ese encuentro, en libertad, nunca llegó a producirse. Sí uno efímero, en un contexto bien diferente a la imaginación onírica y en otro punto geográfico de esta historia, Celanova, provincia de Ourense, en Galicia. Pero es un recuerdo heredado, el que le transmitió Oliva a su pequeña de apenas 2 años. Me lo contaron. Yo no conocía a mi padre, así que no me preguntes nada de él porque no lo conocí. Pero sí lo que te había contado tu madre, obviamente. Ya, pero lo que contó mi madre, pues mira, ya ella ya lo llevó ella. Si estuviese ella contaría, pero No, yo claro. no. Yo no cuento contar nada. Eso son cosas ya pasadas. Cuenta que estuviste en Celanova, que tenías... Tenía meses cuando estuve en Celanova. Ni me acuerdo. No me acuerdo de nada, nada más de que me decían que mi padre murió allí. Murió, no, lo fusilaron allí. Claro, es que Hay que hablar. Mi madre quedó viuda con 20 años. Pues siempre estás pensando eso. Claro. ¿Y ella qué te contaba? A mí no me contaba nada porque yo no lo quería escuchar. Una cosa que no conocí, no puedes escuchar. No, nada, mi madre no quería que hablase con ella de eso, porque sufría mucho mi Claro. madre, Muy, muy joven. muy joven. Y nunca se casó, nunca no tuvo más nadie. Y murió amargada. ¿Tú eso llegaste a hablarlo con ella, aunque sea de más adulta? Sí, siempre estuvo conmigo, yo con ella. Pero ya sí. Marcelino escribió al menos 6 cartas dirigidas a su esposa, a su hija y a su hermana. Esas son las que llegaron a destino, a la vivienda familiar de la calle Covadonga. Quizá hubo más. Eso ya no lo sabemos. Nosotros tenemos las que nos llegaron. Nada, las casas. Esa es la historia. Es María José, hija de Josefina, nieta de Marcelino.
En todas las cartas figura como encabezado el lugar y la fecha. 5 están enviadas desde Camposancos, la última, en formato postal, a comienzos de septiembre de 1939, desde Celanova. Con una caligrafía cuidada felicita a su hija por su primer cumpleaños. Finales de agosto del 38. Lleva 10 meses lejos de casa. Unas semanas después, en una nueva carta, Marcelino incluye un regalo. Camposancos, 23 de septiembre de 1938. Cosida en este mismo papel verás una pulserita, que es para nuestra hija. No te gustará, valor no tiene. El valor que tiene es que la hice en esta con los propios dedos, y haciendo de alicates mis cansados dientes de marfil. Y la lima ha sido mi paciencia. Rozando las chapitas con una piedra he conseguido poco a poco esta forma que se le hizo, y su grabación con una raja pinchando muy despacio. Como ves, para mí tiene un gran valor. Mis dientes se han quedado doloridos, los dedos gastados, pero todo esto lo puedo soportar, por ser para una hija a la que quiero de corazón. Hizo la R, ¿eh? No, esa no llegó. Ah, y esa en Correos mismo la cogieron. No, en Correos Allí no no, llegó. en el propio campo. El ¿no? propio, al llevar para allá el queso. En Correos mandaron una nota a mi madre de que no hubiese llegado la pulsera que traía la carta, porque ellos mandaban carta en Correos, había que leer todas. Por si acaso. pasaban o no la censura. Eso. Mira cómo estábamos, ¿eh? En la carta, un añadido, mecanografiado, firmado por el responsable de la censura militar. La pulsera a la cual se refiere la presente carta ha sido intervenida por el jefe del campo de concentración de Camposancos, antes de tener entrada en la administración de correos de esta villa de La Guardia. Vamos a ver, ¿qué puede ser una pulsera hecha con lo que hay en una cárcel? Porque Marcelino estaba preso, cautivo, desde aquella misma noche en la que intentó escapar de la represión. Iba con un amigo. Querían llegar a Francia, ponerse a salvo y regresar cuando fuera seguro. Reunirse de nuevo con sus familias cuando hubiera acabado la guerra. El mismo camino que aquellos días de octubre y también en las semanas y meses anteriores habían emprendido miles de asturianos. No, respeto y eso que... Pero siempre lo supimos, que nada más que iban a matar a las casas y a todo para poder cogerte y matarte. Como siempre subimos que fue una denuncia. Había sido un amigo de él, que lo denunció y andaban buscándolo. Él iba con otro y dijeron, vamos a mirar a ver el barco que hay en el museo, que igual lo cogemos y marchamos. Iba con un amigo. Dijo, a ver si llegamos a Francia y luego... Pero no llegaron ni al museo. Cogieron. El joven Marcelino estaba afiliado a la CNT. A su padre, asesinado poco después de la sublevación militar del 18 de julio, le apodaban el socialista. Mi abuelo, el primer día de la guerra, él no quería que hubiese guerra aquí en Gijón. Y fue con un guardia, un policía, al lado de San Lorenzo, estaba allí la cosa, a decir que por qué iba a haber aquí guerra, que no hacía falta. Y al salir de allí, donde la iglesia de San Lorenzo, vinieron 2 compañeros y fusilaron a los 2. Cayeron en la calle. Hubo juicio y todo, ¿eh? Sí. Pero yo lo mismo, el juicio estaba en el ayuntamiento. Yo nunca lo fui ni a leer, porque fue lo que ellos quisieron. Mi abuelo 40 y tantos años, pero él era
llamaban José el socialista, y defendía, él lo que era es que defendía a todo el mundo, a todos los pobres y a todos. Y mientras que él vivió, el cura de los monjes de allá de los hermanitos, me parece que era, no lo fusilaron ni lo mataron ni nada, pero en cuanto él murió, fueron por él. Que eso tampoco hay derecho, ¿eh? La izquierda también hizo mucho. La embarcación en la que aquella noche pretendían poner rumbo a puertos franceses es capturada en plena travesía. No fue la única. Unos 30 barcos nunca llegaron a destino. Sus pasajeros fueron capturados y trasladados, previa escala en Ribadeo, a Camposancos, en Aguarda, Pontevedra. Un antiguo colegio religioso convertido en campo de concentración. Mismo lugar al que llegaría también Abelardo. Sí, bueno, yo creo que es la foto más guapa que tenemos, y es porque, bueno, pues la foto en la romería de Granda, que ya es como mítica, que pone la fecha, como era muy normal en las fotos de antes, que se ponía la fecha e incluso con quién estabas, ¿no?, por detrás. Y esta es del 1935, es decir, que faltaba, pues la romería de Granda, yo creo que Granda es en verano. Pues fíjate tú, un año después él ya estaba donde estaba, ¿no? Entonces, eso es lo que me da es mucha pena, pensar que ninguno de los 4 que están aquí, que es la hermana de mi abuela Elena, su marido Juan y mi abuelo Abelardo, sabían el destino que iban a correr. Es el verano de 1935. Romería de Granda, por Santa Ana, a finales de julio. Queda un año para que todo empiece a cambiar. Pero los protagonistas de la foto aún no lo saben. Son un grupo de veinteañeros que disfruta de la fiesta. Quien lo cuenta es Graciela, la nieta de una de esas parejas, Emilia y Abelardo. Y otra cosa que pienso es que en esta época ya eran papás, claro. Yo lo pienso y siempre pienso, ¿dónde estarían mi madre y mi tío? ¿Con quién habrían quedado? Eso es una cosa que me viene a la cabeza. Digo, pues lo mismo están corriendo por ahí delante, ¿sabes? Porque yo siempre di por hecho que ellos estaban solos en esta foto, pero no, porque no van a estar con los críos por ahí. Y qué pena no tener foto de esos 2 niños por ahí también. Y luego, claro, veo a mi abuelo, que es súper guapo, muy alto, me parece muy alto, y ahí muy chulo con la bota. Es total, es una estampa asturiana total. Y me da pena. Me da mucha pena por eso, porque eran muy jóvenes, tenían una vida por delante y bueno, pues como todos, se les truncó por lo que todos ya sabemos. Graciela no conocía todos los detalles, pero sí un par de cuestiones relevantes. ¿Dónde estaba? Y lo mucho que ella se parecía a Abelardo. Mi padre me quería mucho. Mi padre era tan bueno, mi padre, pobre, está en Celanova. Entonces nosotros cuando viajábamos o íbamos, pues me acuerdo una vez que hace muchísimos años veníamos de Portugal, vimos Celanova, digo, pues ahí está Abelardo. Pero eran cosas que no sé. Bueno, luego vino el tema de la memoria histórica, que yo te estoy hablando de años en que esto ni se... Bueno, pues se murió ahí, se murió.
mi padre contaba, sí, tu abuelo murió de una perforación de estómago. Y claro, después pensábamos, de una perforación, no, murió de un tiro. Gente que en el barrio de Ciares, Casa Justo, pues María, la señora mayor, María y Justo, que fueron los que fundaron Casa Justo, siempre le decía María a mi abuela, Gracia, o Graciela, como me conoce la gente, es igual que Abelardo. Es igual que Abelardo. Y a mí aquello yo decía, claro, era muy pequeña y yo decía, pues es que no... Ese lugar, Celanova, repicando hasta donde alcanza la memoria. Pero en casa se hablaba poco de aquellos tiempos sobre los que ya se había pasado página, por mandato de las circunstancias, por supervivencia. ¿Qué pasa? Una vez que mi abuela queda viuda, las cosas se suceden muy atropelladamente, porque no hay dinero y mi abuela se vuelve a casar. Entonces, como te comentaba antes, pues yo entiendo hoy, a día de hoy, mi abuelo, pues aquellos hijos no eran de él. Y creo que les tocó vivir cosas duras. Y entonces el que su padre hubiera muerto de aquellas maneras estaba, pienso que asumido, porque había habido una guerra y era lo que había tocado, pienso. Entonces mi madre no contaba mucho porque es que tenía 5 años. Ella solo decía, a mí mi padre me quería mucho. Y de mi tío no puedo contarte mucho porque mi tío murió muy joven, murió con 40 y pico años. Pero es verdad que es eso, que había otras cosas más importantes que llorar, que pensar en llorar a tu padre. Y con 5 y 7 años, incluso de mayor, aunque luego lo pienses, aquello estaba como muerto y enterrado. Un padre ausente desde aquella misma noche del 20 de octubre del 37. Sus nietas creen que probablemente él también mandó cartas. Abelardo no sabía escribir, pero seguro que en su paso primero por Camposancos y después por Celanova, encontró algún compañero de cautiverio que pudo haberse ofrecido a transcribir sus sueños y esperanzas, también su soledad y su dolor por la distancia. Si las hubo, y si llegaron a destino, no se conservaron, desaparecieron. Claro, ahí esta prima de mi madre dice que sí, que él le escribía cartas desde la cárcel, dicen. Pero no hay cartas, no hay nada. Pero vuelvo a repetir, hubo un segundo matrimonio. A ver, a mí la curiosidad me picó la curiosidad a raíz de que empieza todo el proyecto de memoria histórica y demás, y de que ya puedes buscar y el maravilloso Google. Entonces yo decido buscar a mi abuelo. Nada, la última búsqueda fue... me puse en contacto con ellos, yo les di todos los datos que yo tenía, me llamó Eric para confirmarme que sí era él, que me mandó él todos los papeles, toda la documentación, todo lo que habían encontrado de él, y bueno, y de ahí ya a esperar. Ya vino un día Serrulla aquí a Gijón a hacer la prueba de ADN, ya a recoger las fotos, bueno, todas las fotos así que teníamos de él y las pocas que tenemos, pues que tenemos 2 o 3 y de la familia de él. Y nada, luego fue la espera. Porque esta también es la historia de una búsqueda,
con dimensiones que transitan desde lo personal a lo colectivo. La de Marcelino y Abelardo debe escribirse junto a la de otros 5 hombres, otros 5 nombres: Alfonso, Baldomero, Belarmino, Guillermo y Mariano. El más joven, 19 años. El mayor, 36. Los 7 asturianos fusilados frente a la tapia del cementerio de San Breixo, en Celanova, el 22 de septiembre de 1939. 2 semanas antes, Marcelino remitió desde allí, desde el monasterio barroco que hacía las veces de prisión, la última carta que mandó a su hija Pepita. Mírame tú, hijita mía, ese retrato que tú me conoces. Ahí tienes a tu papá, que no te olvida un instante. Donde pones los ojitos, me han dicho que llores. Oh, niña de mis amores, ponlos sí, pero no llores. Un silencio enterrado. Un podcast de Patricia Martínez y David Fernández. Diseño sonoro y ambientación musical, Javier Palomo. Música, Mapi Quintana. Dirección y guión, Patricia Martínez y David Fernández. Narración, Patricia Martínez. Voces, Alex Mayo, Samuel Bardón, Iván Lorenzo y Sara Fernández. No sé qué tienen tus ojitos, oh Pepita, mi tierna infante, que tras verte en tu cunita siento arder mi corazón. Mírame tú, hijita mía, ese retrato que tú me conoces. Ahí tienes a tu papá, que no te olvida un instante. ¿Dónde pones los ojitos? Me han dicho que llores, oh niña de mis amores. Ponlos sí, pero no llores. Ponlos sí, pero no llores. Y cuando esté a tu lado, te haré muchos regalitos para ti, Pepita, de mis amores.